Bueno, ahora vamos a ver las preguntas de repaso general del tema de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar. Entonces, primero para la cetoacidosis diabética, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Es una consecuencia de una deficiencia absoluta o relativa de insulina con una elevación concomitante de hormonas contrarreguladoras, o sea, glucagón. ¿Cuál es la triada clásica de la cetoacidosis diabética? Va a haber hiperglucemia, acidosis metabólica y cetosis, que son niveles elevados de cetonas en orina u en sangre, a menudo acompañada de depresión de volumen circulatorio. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad asociado con la cetoacidosis diabética? Tiene una mortalidad del 0,65 al 3,3%. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de adultos que debutan por primera vez con la cetoacidosis diabética? Generalmente el 15 al 20%. ¿Cuáles son los procesos por los que se desarrolla la hiperglucemia en la cetoacidosis diabética? Generalmente va a haber un aumento de la gluconeogénesis más glucogenólisis acelerada, entonces va a haber un deterioro de la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, por lo que va a haber cantidades excesivas de glucosa circulante. Entonces, ¿cuáles son los principales cetoácidos que conducen a la cetoacidosis diabética? Va a ser el beta hidroxibutirato y el acetoacetato. ¿Cuál es la principal causa detonante de cetoacidosis diabética en México? Las infecciones son la causa más común de que se desarrolle esta cetoacidosis diabética. ¿Y cuál es la principal causa detonante de cetoacidosis diabética en otros países desarrollados? Va a ser la falta de adherencia al tratamiento en diabetes mellitus tipo 1, es la principal causa en otros países. Entonces, en México, el principal detonante va a ser las infecciones y en el resto del mundo va a ser la falta de adherencia al tratamiento, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, en el que va a haber una completa falta de insulina. ¿Cuáles son otros factores que pueden desencadenar la cetoacidosis? Pues enfermedades no infecciosas como infarto agudo al miocardio, enfermedades neurovasculares, alcohol y pancreatitis aguda, depresión y desórdenes alimenticios, mal control glucémico, trastornos psiquiátricos, embarazo, pancreatitis o estrés psicológico. Entonces, ¿en cuánto tiempo suele evolucionar la cetoacidosis diabética? Generalmente este es rápido en un lapso de 24 horas. ¿Cuáles son los principales síntomas que se presentan en la cetoacidosis diabética? Sobre todo los que están relacionados con la hiperglucemia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso. También vamos a tener síntomas gastrointestinales que van a ser náuseas, vómitos y dolor abdominal. ¿Y cuáles son los signos de una depresión de volumen en la cetoacidosis diabética? Sobre todo disminución de la turgencia de la piel, mucosa oral seca, presión venosa yugular baja, taquicardia e hipotensión en casos graves. Entonces, ¿cómo se intenta compensar la acidosis metabólica presente en la cetoacidosis diabética? Como resultado de compensación respiratoria por la acidosis metabólica, se producen estas respiraciones profundas, regulares, en el que el aliento del paciente huele con un olor afrutado, que se conocen como respiración de Kussmaul, que es la medida de compensación para intentar excretar CO2 e intentar compensar la acidosis metabólica que está presentando el paciente. Entonces, ¿cuáles son los desequilibrios hidroelectrolíticos más frecuentemente encontrados en la cetoacidosis diabética? Va a ser hiponatremia, hiperpotasemia e hipopotasemia. ¿Cómo se debe iniciar la evaluación inicial de los pacientes con cetoacidosis diabética? Se les tiene que realizar una biometría hemática, glucosa plasmática, electrolitos séricos, BUN, creatinina, cuerpos cetónicos en sangre u orina, examen general de orina y pH venoso o arterial y bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que establece la GPC para cetoacidosis diabética? Primero, vamos a tener la cetoacidosis leve, en el que haya una glucosa de más de 250, pH de 7,25 a 7,3, bicarbonato de 15 a 18, cetonas positivas en suero u orina, beta hidroxibutirato en más de 3 milimol, anión GAP de más de 10 y estado mental alerta. Entonces, el tratamiento aquí es en hospitalización o en urgencias. Para moderado, aquí vamos a tener igual niveles de más de 250 de glucosa, pH más bajo de 7 a 7,24,
bicarbonato de 10 a 14,9, cetonas en orina sueropositivas, beta-hidroxibutirato en más de 3 milimol, anión GAP más aumentado en más de 12, estado mental puede estar alerta o ya empezar a estar somnoliento, aquí igual tratamiento en hospitalización o urgencias, y el estado grave es igual glucosa de más de 250, pH muy ácido, sobre todo pH menos de 7, bicarbonato menos de 10, cetonas en suero u orina positivas, beta-hidroxibutirato en más de 3 milimol, anión GAP más de 12 y estado mental aquí ya está estuporoso o en coma, el tratamiento es en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cada cuánto se recomienda medir la glucosa en sangre más los electrolitos séricos? Una vez establecido el diagnóstico, se recomienda medir la glucemia capilar cada 1 a 2 horas y los niveles de pH, bicarbonato y electrolitos cada 4 a 6 horas. Entonces, ¿cuál es el manejo indicado para los pacientes con cetoacidosis diabética? Lo más importante siempre es ver el estado de conciencia, o sea, iniciamos con ABCDE. Si el paciente no puede proteger la vía aérea, pues lo primero es proteger la vía aérea. Luego, lo que sigue va a ser la administración intravenosa de 1000 mililitros de solución salina al 0,9% en la primera hora de atención. Después de la primera hora de corrección de líquido, se tiene que ver el sodio corregido. Si es normal o alto, tenemos que modificar la solución salina, bajarla a que sea de 0,45% a una velocidad de 250 a 500 mililitros por hora. En pacientes con un sodio corregido bajo podemos seguir con la solución salina de 0,9%, igual a una velocidad de 250 a 500 mililitros por hora. Cuando la glucosa plasmática presente una disminución por debajo de 250 miligramos sobre decilitro, tenemos que añadir concomitantemente la solución glucosada al 5 o 10% porque no queremos causar una hipoglucemia. Entonces se recomienda el uso de insulina regular intravenosa para el tratamiento de la cetoacidosis leve, moderado o grave, pero lo más importante es que primero tenemos que revisar los niveles de potasio porque la insulina reduce los niveles de potasio. Entonces, para iniciar la insulina, se da un bolo de 0,1 unidades internacionales por kilo, seguido de una infusión de 0,1 unidades internacionales por kilogramo por hora. Y las metas de reducción de glucosa es que vaya disminuyendo de 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora. Entonces, si la tasa de disminución de glucosa no se alcanza, se debe aumentar la velocidad de infusión a razón de 1 unidad entera por hora. Cuando la glucosa ya sea debajo de 250, se disminuye la velocidad a 0,1 unidades por kilogramo por hora. Entonces, se tiene que ajustar la dosis para tener niveles de glucosa en aproximadamente 200 miligramos sobre decilitro, añadiendo la solución glucosada al 5 o al 10%. Entonces, ¿cómo se hace la reposición de potasio de acuerdo a sus concentraciones séricas? Es muy importante que antes de aplicar insulina a los pacientes, como tienen desequilibrios hidroelectrolíticos, hay que verificar los niveles de potasio porque no se puede iniciar insulina si es que tiene los niveles de potasio bajo. Entonces, si el paciente tiene niveles de potasio arriba de 5.000 equivalentes, no se requiere suplementar y se puede iniciar la insulina. Si tiene de 4 a 5, tienen que agregar 20.000 equivalentes de cloruro de potasio a cada litro de solución de reemplazo y de 3 a 4.000 equivalentes se agregan 40.000 equivalentes de cloruro de potasio a cada litro de solución de reemplazo. Y si el paciente tiene menos de 3.000 equivalentes, no se administra insulina y se tiene que administrar primero de 10 a 20.000 equivalentes de cloruro de potasio cada hora hasta que el nivel sea más de 3.000 equivalentes. Se puede iniciar con la aplicación de insulina y seguir reponiendo el potasio. Entonces, ¿cuáles son otras reposiciones que se tienen que hacer en los pacientes con cetoacidosis diabética, además del potasio? El fosfato se tiene que reponer si es de menor de 1 a 1,5. Se sugiere la administración de 50 a 100.000 equivalentes de bicarbonato de sodio en 200 mililitros de solución salina al 0,9%, solo en los pacientes que tengan un pH venoso muy ácido de menos de 6,9 en un periodo de 2 horas.
¿Cuáles son los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética cuando consideramos que el paciente ya está fuera de peligro? Generalmente cuando la glucosa plasmática va por debajo de los 200 miligramos sobre decilitro, el nivel de bicarbonato aumenta más arriba de 18, el anión GAP disminuye a menos de 12 y el pH venoso o arterial ya está por arriba de 7,3. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética? Generalmente en el estado hiperosmolar existe un grado más grave de deshidratación debido a la diuresis osmótica y a la ausencia de cetosis cetonuria significativa. Entonces, en el estado hiperosmolar no encontramos cetonas justo porque hay unas concentraciones leves de insulina, por lo que no se forman, a diferencia de la cetoacidosis diabética en lo que los niveles de cetonas, bueno, los niveles de insulina son completamente bajos, por lo que sí se forman las cetonas. Entonces, ¿cuáles son los principales factores desencadenantes del estado hiperosmolar? Van a ser las infecciones urinarias y la neumonía. Son las causas precipitantes más comunes del estado hiperosmolar. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas típicas del estado hiperosmolar? Va a haber fiebre, sed, poliuria u oliguria, hipotensión, taquicardia, signos de deshidratación grave, depresión del sensorio, crisis epilépticas, enfermedad cerebrovascular, hemiplegia y otros hallazgos neurológicos. Entonces, ¿cómo debería ser la evaluación inicial de los pacientes con un estado hiperosmolar? Se tiene que solicitar biometría hemática, glucosa plasmática, electrolitos séricos, BUN, creatinina, bicarbonato. Hay que buscar si hay cuerpos cetónicos, pH venoso o arterial y calcular la osmolaridad efectiva. Em, y bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del estado hiperosmolar? Generalmente va a haber glucosas excesivamente elevadas en más de 600 miligramos sobre decilitro, una osmolaridad sérica de más de 320 miliosmoles por kilogramo y cetonas bajas, o sea que no haya como tal presencia de cetonas, bicarbonato más de 15 y cambios en el estado mental. ¿Cuál es la fórmula de osmolaridad plasmática efectiva que hay que calcularla? Generalmente es 2 por el sodio más la glucosa entre 18. Y aquí, si es más de 320, podemos confirmar que sí es un estado hiperosmolar, pero si es menos de 320, es solo una crisis hiperglucémica. O sea, bueno, una forma fácil para calcularlo como tal, no hacer toda la ecuación, es dividir la glucosa entre 20. Ejemplo, 800 entre 10 es igual a 80 entre 2, que es igual a 40, y a esto le sumas el primer número, o sea, 44, y ya lo sumas, o sea, 2 por el sodio, y buscas el resultado más cercano. Eso es nada más como un tip para calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula el sodio corregido? Que generalmente es muy importante para el tratamiento. Generalmente el sodio corregido siempre va a ser más que lo que se mide. Entonces, estamos viendo niveles más bajos de lo que en realidad es el sodio. Entonces, hay un aumento de 1,6 de sodio por cada aumento de 100 miligramos sobre decilitro de glucosa por arriba de los 100. Entonces, cada vez que sube 100 miligramos sobre decilitro la glucosa por arriba de 100, el sodio aumenta a 1,6 en realidad. Entonces, otra forma fácil de calcularlo es que tienes, por ejemplo, 800 de glucosa en el estado hiperosmolar y te reportan un sodio de 140. Entonces, vamos a disminuir el 1, que es el primer dígito de la glucosa, entonces te quedan 700 y tomamos el 7 y lo multiplicamos por 6. Entonces 7 por 6 es igual a 42. Agarramos el primer dígito del resultado y lo sumamos al primer dígito de la glucosa que agarramos. Entonces sería 4 más 7 es igual a 11. Esto es lo que le sumamos al sodio que nos están dando aproximadamente sería 151. Entonces si quieren ver la fórmula un poco más lento, despacio. Intenté explicarlo un poco así, pero para que sea más fácil, calcular el sodio corregido. Entonces, ¿cómo se calcula el anión GAP? Generalmente la fórmula es sodio menos el cloro más el bicarbonato. Más de 10 significa que es un anión GAP elevado. ¿Dónde deben ser manejados los pacientes con estado hiperosmolar? Todos tienen que ser manejados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cada cuánto se recomienda hacer mediciones de glucosa y electrolitos en estos pacientes? Igual. La glucosa capilar se mide una cada 2 horas y los niveles de pH, bicarbonato y electrolitos cada 4 a 6 horas.
¿Cuándo es el manejo, bueno, cómo es el manejo en general de un paciente con estado hiperosmolar? Igual, lo más importante, ver el estado de conciencia y hacer el ABCD si es que se necesita. Administrar de manera intravenosa solución salina al 0,9%, 1000 mililitros en la primera hora. Después de la primera hora se infunde, bueno, se debe reducir a velocidad de 250 a 500 mililitros por hora o cambiarse a solución salina del 0,45% dependiendo de la concentración de sodio. Cuando la glucosa plasmática presente una disminución desde 250, se debe añadir igualmente solución glucosada al 5 o 10% para prevenir una hipoglucemia. En pacientes con estado hiperosmolar se recomienda el uso de insulina iniciando un bolo de 0,1 unidades internacionales por kilogramo por hora, seguido de una infusión continua de 0,1 unidades por kilogramo por hora. Cuando la glucosa llegue por debajo de 250, se debe disminuir la insulina a 0,05 unidades por kilogramo por hora más la solución glucosada. Entonces, el descenso de la glucosa que queremos es que sea de 50 a 75 por hora. Si no baja esto cada hora, entonces hay que duplicar la dosis de insulina. Entonces, la osmolaridad sérica se debe reducir de 3 a 8 miliosmoles por kilogramo por hora y evitar la corrección rápida de glucosa para evitar el edema cerebral. Entonces, ¿cómo se recomienda hacer la reposición de potasio? Igualmente, si son niveles de más de 5, no se recomienda, bueno, no se requiere suplementar. Si son de 4 a 5 miliequivalentes, agregamos 20 miliequivalentes de cloro de potasio a cada litro de solución de reemplazo. Si tiene de 3 a 4, se agregan 40 miliequivalentes. Y si tiene menos de 3, no hay que administrar insulina y administrar de 10 a 20 miliequivalentes de cloro de potasio cada hora hasta que el nivel llegue a más de 3. ¿Y cuáles son los criterios de resolución? Generalmente la osmolaridad efectiva tiene que ser menos de 310 miliosmoles, glucosa sérica de menos de 250 y recuperación del estado de alerta. Y bueno, en general estas son todas las preguntas de repaso general de los temas de cetoacidosis diabética y de estado hiperosmolar.